Consultorio de Bolsa, es jueves 23 de julio del año 2026 y este es un tiempo para que ustedes, inversores, especuladores, ahorradores, pregunten por los activos que cotizan en el mercado. Va a dar respuesta por teléfono, por WhatsApp, por YouTube. Nos pueden preguntar don Franco Machiavelli, que es analista de mercados. Franco Machiavelli, muchísimas gracias por su tiempo y su análisis. ¿Qué tal está? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Laura? Pues encantado de estar nuevamente en pleno verano aquí con vosotros. Y bueno, pues vamos a ver qué luz podemos llegar a aportar en este caso a los oyentes. Así que bueno, un placer, como siempre. Bueno, pues el placer es nuestro porque es una maravilla. Cuando he visto hoy que estaba usted con nosotros en el consultorio, digo, ¡uy, qué bien, Franco! A ver cómo Muchas gracias. dibujamos el escenario. De verdad que aprendemos mucho con usted. 912833333, pueden llamar ahí, escribir en el chat del canal de YouTube de Capital Radio con su consulta o 687050600. Yo, para empezar, le iba a pedir un comentario de Repsol por aquello de que el petróleo está subiendo, de que la compañía ha subido un 260% del beneficio, pero claro, es que la acción está por encima de los 26 euros, ¿no? Entonces, con este IBEX, que está muy cerquita de máximos históricos, ¿qué hacemos con estas empresas, ¿no?, en zona de máximos? Bueno, puede ser un Repsol o un Iberdrola, aunque sean energéticas, son sectores diferentes dentro de la energía. ¿Cómo Sí. gestionamos esto, Franco? Aquí hay oportunidades de entrada. Quien no esté dentro, pues perdió el tren y nada más, y a olvidarse, ¿o qué? Bueno, sobre todo hay que identificar el driver, ¿no? Es decir, qué es lo que ha hecho subir, Mm. en este caso, acciones como Repsol, o qué es lo que ha hecho que rompiese máximos, como estamos viendo justamente en pantalla. Y el driver, pues, y esto es un tanto curioso, ¿no, Laura? Porque si ponemos claramente el factor principal que hemos estado viendo últimamente en el mercado, si nos damos cuenta, empezamos a identificar que esta última subida, démonos cuenta, en parte viene explicada por el gráfico que estamos viendo abajo, que es justamente la curva en este caso, el petróleo Brent, ¿no? Luego, detrás del incremento del petróleo Brent, pues ya hemos estado viendo pues esa escalada nuevamente bélica que estaba viendo. Sí. Claro, cuando identificamos esto, luego lo trasladamos a mayores márgenes. Al final, pues evidentemente, por ese método FIFO que muchas de petroleras y demás pues tienen asignado, pues al final lo que estamos viendo es que toman provecho, podríamos llegar a decir, de esos incrementos del precio del petróleo, amplían los márgenes y la cotización básicamente lo que hace es descontarlo con una nueva subida, ¿no? Sobre entrar, no entrar, bueno, pues ahí hay que ser un poquito más tácticos probablemente. Sí que es cierto que es una buena señal que una empresa rompa máximos históricos. A partir de ahí lo que hay que identificar es cuánto puede llegar a poner en precio, digamos, el mercado esa ampliación de márgenes antes de que se descuente rápidamente y el precio corrija. Si nos guiamos por el factor técnico puramente, pues al final es una rotura en máximos, es una buena señal, es fortaleza y al final podríamos seguir viendo pues un poco esta ampliación de márgenes, mayores beneficios y demás, y es lo que a priori estaría descontando el precio. Hasta que no se revierta ese driver que hay, pues de momento tendríamos esa continuidad. En esa visión un tanto optimista, pero también conviene ser en este caso un poquito tácticos por no excedernos en sobrecompras y demás, ¿no? Pero bueno, buen tono pese a todo. Bueno, todo el mercado está de buen tono, ¿no? Y vamos ya con las Mm, consultas. Está de ujú. buen tono todo, ¿no, Franco? Sí, sobre todo la amplitud, Laura, porque cuando miramos RSP, pues lo viene haciendo muy bien, pero claro, luego miramos el SP500 y está ahí un poco que titubeando el máximos, todavía no rompe, Nasdaq un poquito igual, dudas con la IA, ¿no? Que han salido los resultados de Alphabet, que los estaba terminando y me he acordado que teníamos consultorio y digo, ostras, y he abierto rápidamente la pestaña, pero bueno, buen tono, de momento, pese a todos los inputs a priori que asustan un poco, de momento el mercado aguanta y sobre todo amplitud, que también lo está haciendo bastante bien en ese aspecto, ¿no? Ya, pero de Alphabet quiere dejar algo dicho. Bueno, sí, lo tenía un poco ahí Claro, justamente a claro, medias. claro, es que ha sido eso, ¿no? Yo lo he calificado de borrachera, Wall Street Journal habla de exceso, ¿no? Bueno, Sí. es una barbaridad, Sí, claro. sí, sí. Si tuviésemos que apuntar algo muy rápidamente, Laura, sería el cloud, que sí que tuvo un salto bastante grande. Y al mercado, de momento, parece que lo que le preocupa es un poco ese free cash flow negativo que estábamos viendo aquí que estaba llegando, la parte un poco de ese CAPEX que de momento va a seguir en aumento y en los puntos destacados del transcript, que lo estaba viendo ahora, pero de momento no han dado mucha pista sobre cuándo lo van a acabar de monetizar. En resumen, se sigue ampliando esa narrativa de aumento de gasto y un Vale. interrogante sobre el retorno. Pero bueno, hay que tener un poco de templanza, ¿eh? La compañía se debe anteponer a la ansiedad de los inversores por beneficio, ya, que es a veces lo que quieren los inversores, pero bueno, la compañía mira futuro y de momento ese free cash flow
es el ingreso de semiconductores, es el ingreso de chips, que hemos estado viendo un poco esos trades, cómo van evolucionando, pero bueno, la compañía sigue teniendo un negocio muy, muy bueno, no se ha deteriorado en lo más mínimo. Bueno, pues nos vamos a ir a ver, es que hay consultas. Consultorio de bolsa con Franco Machiavelli. A ver, lo último que ha entrado, hoy voy a ir al revés en el orden, porque si no Sí. las últimas no entran. Palo Alto Networks y Nebius, Nebius con B. Feliz día, le dice Alberto, ¿me puede analizar Palo Alto y Nebius? Estoy comprado. Vale, bueno, en Palo Alto ya lo veníamos haciendo muy bien, le costó bastante la rotura de 215, ¿eh? De hecho estuvo más o menos desde finales del año 2024 hasta mediados de este año en lateralidad. Ojo con eso porque al final siempre hablamos del coste de oportunidad y en este caso pues sí, lo estuvo siendo durante un tiempo, pero bueno, luego lo ha compensado con creces, ¿no? Esa rotura de esa lateralidad, siempre desde el aspecto técnico podemos llegar a proyectar la propia altura de ese rango lateral que ha roto, ¿no? Claro, cuando observamos todo esto, que fue al final pues una buena rotura, ya habría cumplido objetivos, medido un poco por esa previsión, pero no obstante, de momento pues lo que no hacemos es perder el último grado de verticalidad, que es un poco donde se viene marcando el rumbo de las últimas subidas. Por apuntar, digamos algo, estamos marcando máximos y mínimos que son crecientes, sí. Los últimos máximos no lo han sido tanto, ¿vale? Es decir, son casi planos, es decir, son casi máximos iguales con mínimos crecientes. Claro, esto si atendemos a figuras de análisis técnico muy clásicas son los famosos triángulos, ¿no? Es decir, figuras de continuación, pues porque tenemos un poquito de resistencia en la parte alta, pero los mínimos siguen siendo crecientes. Por lo tanto, el análisis o la conclusión es bastante clara. Siempre y cuando no perdamos 330 más o menos, pues todo bien. Y si rompemos, pues evidentemente 370 es una muy buena señal de continuación. Dicho de otra forma, Laura, y por resumir, la pérdida de 330 nos haría ser un pelín más cautelosos porque venimos con mucha verticalidad en la subida y a lo mejor podemos ver un descanso hacia zonas de soporte previa, hacia medias móviles y demás, pero bueno, de momento podríamos llegar a decir que muy buen tono, ¿no? Y en la parte de Nebius, pues si nos vamos a gráfico diario también vemos máximos y mínimos que son crecientes. Este es un buen ejemplo, Laura, ¿no? O sea, grado de verticalidad o aceleración que veíamos previamente en Nebius, muy similar a Palo Alto en la dinámica, ¿no? No significa nada malo cuando la pierde, simplemente, voy a poner un poquito de zoom, simplemente significa que desacelera un pelín para sanear un poco excesos previos. Si viene muy vertical y perdemos esos últimos grados de subida, ¿dónde miramos? Pues a medias móviles, ¿no? A esos soportes un poco más intermedios. Creo que la compañía lo viene haciendo bastante bien en ese aspecto. Una reversión a la media, como hemos estado viendo en gráfico diario, pues es una señal de salud de una forma u otra. Y siempre y cuando no perdamos, y aquí tendríamos que apuntar a tendencias un poquito más largoplacistas, siempre y cuando no perdamos este tipo de niveles, donde parece que estamos retrocediendo ahora, pues de momento ha sido un descanso para continuar subiendo. Niveles clave que no habría que perder, la zona, no el nivel exacto, pues más o menos 149. De momento ha sido, lo que decíamos, un poquito de aceleración que se pierde, el precio se toma un pelín de descanso, pero siempre y cuando no perdamos un poquito todas estas áreas que estábamos señalando justamente ahora, pues nada, esto ha sido un descanso a priori para continuar en este sentido con su tendencia alcista. Dicen por el chat del canal de YouTube de Capital Radio que si no comentamos nada de Solaria, es verdad que hoy junto a Indra y Robi es de lo mejor en la bolsa. Repsol ya sube un 3,34, Solaria un 3,65. Lo que pasa es que ya que ha citado usted el tema este de la amplitud de mercado, que a mí me encanta cuando nos hablan ustedes de eso, es verdad que son compañías más pequeñas, pero si miramos el year to date, comportamiento en el año de títulos como Solaria, fíjese, ya que estáis subiendo Robi o Robi, es que tienen un año plano, ¿no? En relación a lo que hacen otras compañías, porque no olvidemos, estamos casi en máximos históricos. Entonces, ¿a qué caballo nos subimos? Claro, Franco, claro, o sea, me subo al caballo de una empresa que no ha subido y entonces a ver si sube, porque se ha quedado ahí con un mercado en máximos, o, a ver, métete en una empresa grande que va como un tiro, porque pararla va a ser más complicado que estas empresas que están pasando años de más volatilidad. Total, yo creo que esto lo podríamos enmarcar, Laura, en identificar que a veces podemos ver una perdedora en el grupo de las ganadoras. Y esto a veces nos puede llevar, esto me recuerda a Intel, o claro, antes de que la pumpease tanto Donald Trump, pero cuando antes estaban el resto de sus competidores subiendo, Intel estaba rezagada, muchos podían llegar a pensar, bueno, me subo a esta, tengo ese gap, ¿no? Tengo un poco ese hueco de valor para encontrar. Sí, a veces sí, puede ser que el mercado se equivoque o se lleva por delante algo, o a veces también puede ser que está ahí por algo.
está ahí por algo cuando el resto de competidoras sí que lo están haciendo bien, están subiendo. Yo me posiciono más, aunque suene raro, de ir del lado de la que está yendo bien, la que está tirando fuerte, ¿no? Y no intentar capturar, pues a lo mejor esa divergencia un poco que podemos llegar a ver con otras competidoras. En el caso de Solaria sí que es cierto que si atendemos un poco el gráfico, lo comentabas, ¿no? Veníamos de estar en máximos y hemos tenido un poco esa pelea. Estamos hablando más o menos de la zona de 25 euros por acción. Claro, en el momento en el que no logramos superar esos niveles y de hecho revirtió gran parte de esa subida previa que estaba trayendo, aunque hoy esté subiendo muy bien, que todo hay que decirlo, y está subiendo pues alrededor del 5, como comentabas, si prestamos atención a la dinámica de su movimiento, ahí está, venimos de esa resistencia que de momento no ha podido con ella, de esas últimas pautas de subida que parecía que todo apuntaba bien en esos canales que estábamos viendo, pero desde la pérdida, que eso fue el mes pasado, esto fue en junio, la acción de hecho está retrocediendo bastante, quiero decir, de forma bastante acelerada. Para ser un poco más optimistas, con Solaria lo que deberíamos ver es una rotura del nivel de 19 euros por acción. ¿Por qué? Pues porque es en este caso el techo de la última y más reciente tendencia bajista. Muy buen salto estamos viendo hoy, sí, pero pues al final lo que estamos viendo es que independientemente del salto seguimos un poco atrapados en esa pauta correctiva, pero incluso aunque la quiera superar tiene ese gran muro, ese gran techo de la zona de resistencia. Quiero decir, tendríamos que tener un catalizador bueno para realmente lograr salir de esos máximos históricos y que vaya un poco a rebufo del resto que lo están haciendo igual de bien, ¿no? No digo que no sea una buena compañía, pero que en el momento actual, al menos en el aspecto técnico, pues estamos atravesando un poco esa pauta correctiva, que es lo que deberíamos ver finalizar para ser un pelín más optimistas. Así que bueno, zona de 19 euros por acción aproximadamente es donde estaría vigilando yo en este caso. Franco Machiavelli les va a dejar un minuto de oro en este consultorio, en esta jornada de jueves. Vamos con una nota de voz, audio de WhatsApp, a ver qué le preguntan los inversores especuladores en nota de voz. Hola, buenos días. Era para ver qué me podíais decir de la acción de OHL y de Aston Martin. A ver si me podíais dar puntos de entrada. A ver cómo las ve el analista y qué soportes o resistencia me daría en caso de entrada. Muchas gracias y buenos días. Venga, Ángel de Bilbao. Venga, gracias Ángel. Vale, pues vamos en este caso con Obrascon. Bueno, a ver, sí que es cierto que desde hace bastante tiempo mantiene tendencias bajistas. Yo soy un poco más del equipo fundamental cuando me encuentro ante compañías que durante años pues, han mantenido un poco esa tendencia bajista. Claro, si atendemos a criterios un poquito más year to date, ¿no? Como comentabas también antes, Laura, pues sí, claro, estamos en positivo year to date, pero bueno, si nos perdemos un poco la foto grande, pues nos perdemos mucha información. Más allá de eso, sí que es cierto que tenemos un techo relativamente interesante en OHL para vigilar. Estamos hablando del 0,45 más o menos con esos últimos mínimos crecientes que vemos en pantalla. Claro, esa presión en la parte de mínimos que van siendo cada vez más crecientes, pues a lo mejor nos dan una alegría a corto plazo, especialmente en la rotura, como comentaba, del 0,45, ¿no? Que es un poco donde tenemos esa presión en la parte de los máximos, de media móvil y demás. Más allá de eso, tendríamos que ver cambios fundamentales en la compañía para realmente empezar a proyectar tendencias por el lado técnico que sean un poco más, digamos, favorecedoras. Podemos hablar de indicios de rotura, de tendencia bajista, que es un poco todo este canal que la ha estado arrastrando durante mucho tiempo. Sí, que es un poco pues en esa pelea en la que estamos ahora, pero más allá de eso, lo que decimos, rotura de 0,45 para ser un poquito más optimistas, pero con un trasfondo de fundamental que mejore y no deteriore el negocio en este caso, ¿no? Pero bueno, buenos puntos de entrada para tener en cuenta. Y en la parte de Aston Martin, pues también bastante de capa caída, como podemos llegar a ver, ¿no? Así que, bueno, estas reversiones de tendencia, vuelvo y repito, se reflejan en el lado técnico, pero provienen de un lado fundamental. Así que si no vemos una mejora en ese aspecto, en según qué áreas un poco más críticas de los negocios, pues de momento lo que estamos viendo, con independencia de algún indicio, ¿no? Como veíamos en OHL, de intento de rotura al alza y demás, son simples correcciones a priori dentro de una tendencia bajista. Así que, bueno, no cambia en exceso pues el aspecto técnico en ese aspecto, ¿no? A ver, ¿qué entra por aquí? Mira, Robbie lo hemos comentado ya al final, ¿no? Comentamos el caso de Solaria y dejamos Robbie comentado cuando le planteé las dos compañías. No, creo que no. Vale, porque preguntaban por Solaria y como hoy también estaba Robbie despuntando, sucedía lo mismo, ¿no? En el año, pues no está siendo su mejor año en bolsa y entonces es una oportunidad o no, como se la decían por aquí, si lo saca el gráfico se lo agradezco, Franco. Y ahora vamos, que piden por aquí Amazon, ACS, más cositas.
Vale, vale, ok. Realmente lo que veo en Robin no me desagrada mucho el aura. La parte de los máximos quizá que han sido un poquito más tímidos, esos últimos saltos en la zona 80 más o menos, pero es una dinámica muy simple que cualquier oyente la va a entender, ¿no? Hay métodos de especulación o métodos de inversión complementarios al lado fundamental, que es por el lado técnico, que simplemente son testeos a la media móvil. ¿Qué ocurre en este aspecto? Que claro, si yo lo que planteo es, por ejemplo, ¿no? Un testeo a media móvil, pero en temporalidades de muy corto plazo va a ser más volátil. Dicho de otra forma, testeos a media móvil, como son los que estamos de hecho viendo en pantalla, este tipo de testeos, cuanto más largo es el plazo, mejor. Es más fiable porque tarda bastante el precio en llegar hasta este tipo de media móvil. Ahora estamos justamente ahí, ¿vale? Entonces, muy buen rendimiento que está teniendo la acción en el día de hoy, sube más de un 6, fenomenal, perfecto, pero por apuntar de forma muy, muy breve, la zona de techo es un poco su desafío porque no ha hecho, como sí vimos en el momento previo, un alto sustancialmente más alto que el anterior, sino que en este caso se quedan un poquito iguales como estamos viendo justamente en pantalla. No obstante, la parte de los mínimos sí que no cambia. Los mínimos son crecientes, los mínimos de momento se mantienen muy, muy, muy saludables por criterios tendenciales o por criterio de media móvil. Así que quizá, y especialmente teniendo en cuenta fuertes caídas que tuvo en este caso la acción recientemente, que pasó de 80 más o menos a la zona de 55, bastante castigo, pues a lo mejor ese trade especulativo, ese rebote, a lo mejor nos ayuda a recuperar un poquito de niveles. Así que estamos justamente en esos suelos de media móvil. Quizá una oportunidad táctica en estos niveles sí que pueda llegar a ser interesante. Cualquier cosa que perfore mínimos previos, estamos hablando de esa última zona que vimos por aquí, zona de 47, sí que me haría ser bastante más cauteloso. Pero bueno, siempre y cuando se mantenga aquí, pues estamos en esa ventana táctica, podríamos llegar a decir. Hablando de años, estaba mirando Tesla, porque claro, anoche publicó resultados, ¿no? Le están bajando el precio objetivo, que hay un 16% en el año. SpaceX, que está por debajo del precio de la colocación. ¿Merece la pena? ¿Técnicamente podemos decir algo de SpaceX o es imposible? Eso es otra historia, es más de película. O de Tesla, porque claro, es que de Tesla hoy hemos abierto programa con Alphabet, pero hubo épocas en las que abríamos programa con Tesla, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es un gigante, es Elon Musk. ¿Merece la pena comentar algo, Franco? Sí, bueno, al final fueron también mixtos, ¿no? Y creo que, como bien comentas, Laura, pues al final uno pone en esa ponderación de jerarquía, ¿no? Decir, ostras, ¿de cuál hablo primero? ¿De una a la otra? Sí. Bueno, es que por la narrativa de la IA, pues claro, pesa más Alphabet hablar de ella, ¿no? Tesla en este caso fue un poquito más mixto también los resultados. Por el lado técnico, pues tampoco venimos tan mal. Yo honestamente pensaba que estaba peor Tesla, la tenía un poco abandonada, pero no está del todo mal. De hecho, está un poco pues corrigiendo en esos aspectos. Estamos viendo gráficos semanal, más o menos zona de $300 por acción. Pues creo que puede llegar a ser interesante algún rebote técnico. Venimos sobre todo de romper también, como vemos aquí, máximos previos, así que venimos de marcar máximos y ahora lo que estamos viendo es un episodio de reversión, o sea que al final pues esto no es nada malo, de hecho está bastante bien cuando vemos descansos en acciones de este estilo. Con independencia de los earnings que ha tenido, que como digo son un tanto flojitos en ese aspecto, pues bueno, vigilar al menos el aspecto técnico, esa zona de línea de tendencia, 330 más o menos son buenos apoyos y no ha roto su tendencia primaria, y por el lado de SpaceX, de momento, Laura, yo complicado, ¿no? A no ser que bajemos a una hora, ahí lo vemos, ¿no? De capa caída, rompiendo mínimos históricos, vamos a decirlo así. Así que hasta que no generemos bases, ¿no? IPO base, que es un patrón bastante interesante, de momento yo no la tengo siquiera en el radar, ¿no? Hasta que recuperemos un poco niveles, pues le queda un poco en la formación de bases. Vale. A ver, de lo que acaba de entrar, o ACS, la tengo con pérdidas. Amazon, bueno, ahora vienen todas las grandes tecnológicas comentando. ¿Dónde ve usted más interés? Aunque tengan un punto en común, ¿no? Porque ahora ACS también hace data center y el negocio clave de Amazon es el cloud, ¿no? En los data centers. ¿Alguna de las dos la podría comentar? Sí, claro. Bueno, tenemos en pantalla un poco las dos y por la comparativa aspecto técnico, pues oye, ACS lo viene haciendo bastante bien. Y bueno, pues la parte de Amazon, que es un negocio muy bueno, es espectacular. De hecho, yo también soy accionista de Amazon, claramente. Sí que es cierto que por la narrativa de lo que decíamos antes, pues a veces se ven un poquito más arrastradas, con un poco más de incertidumbre, un poco más de volatilidad, pero en compañías que a lo mejor no estén tan metidas en esa narrativa o que la parte del core de negocio esté un pelín más diversificada, pues también está bien, y más cuando integran, en este caso, factores como los que estábamos comentando. ACS viene de hacerlo muy bien. Sobre todo la cuestión de ACS, fíjese usted, ¿no? Es que quieren comprar arriba de todo y pierde dinero, porque esa es como la faena, ¿no? Decir, un título a larguísimo plazo, vale, pero es que en el corto plazo pierdo pasta. Entonces nos entra el miedo en el cuerpo, Franco. Claro, ahí está sobre todo un poco el tema de los timings, ¿no? Que yo realmente, digamos,
puedo llegar a ser partidario de, por el lado técnico, optimizar esa parte de los timings, pero si realmente mi enfoque es de inversión a muy largo plazo, yo no debería preocuparme en exceso. Lo que pasa es que luego existe un sesgo a mirar constantemente si estoy acertado o no en función del punto de entrada que tengo, en lugar de mirar que he comprado un negocio y que lo voy a mirar pues de aquí a 3 meses en las revisiones de los trimestrales, pero con un enfoque de largo plazo, ¿no? Claro, ACS lo viene haciendo relativamente bien, pero si no me equivoco, desde mayo de este año, que estaban 139, ahora están 116, pues casi un 20% de drawdown. Nos estamos acercando a media móvil, que esto al final creo que es un factor importante que hay que considerar. Los últimos testeos fueron muy buenas oportunidades de entrada y este tipo de correcciones, que hacía mucho que no veíamos correcciones de este estilo, pues suelen ser oportunidades tácticas de entrada. Lo único que estaríamos viendo es algo de apoyo que primero frene un poco esa caída previa y estaríamos observando una gran zona. Digo gran zona porque no siempre señalamos zonas un tanto amplias, como es en este caso. Estaríamos hablando, y es amplia, desde los 100 a los 116, que es un poco ese nivel de suelo hipotético para ACS. Si no perdemos estos niveles, pues son muy buenos criterios de entrada. Y en la parte de Amazon, pues también buena tendencia, continuamos muy bien, máximos y mínimos que son crecientes, aún lastrados un poquito por la incertidumbre de la IA, pero siempre y cuando no perdamos pues, los últimos niveles de mínimos crecientes, que son $220 por acción, pues de momento muy buen tono en ese aspecto, Laura. Juanda, ¿qué tenemos? Un minuto, ¿no? Para el minuto de oro. No me da tiempo a preguntarle por Bitcoin. O me puedo pasar un poco. Es que, joder, saque muy rápidamente el gráfico de Bitcoin. Sí, claro. Es que hay algo en el gráfico de Bitcoin, que yo... Sí. De hecho, vemos rotura de los techos, claro, es anterior techo vuelto suelo, ¿no? Y esto a veces cuando miramos fotos muy cortoplacistas parece que no lo sabemos ver, pero realmente a largo plazo Bitcoin está alcista. Pasa que lleva mucho tiempo cayendo. Viene revirtiendo un poquito sus últimas caídas, sobre todo estaríamos mirando niveles técnicos de la rotura de más o menos 65 al alza. ¿Dónde puedo comprar Bitcoin para especular, Franco? Ahí está, pues justamente en el soporte en el que estamos ahora es una buena zona táctica a largo plazo. Tenemos que ver primeramente, y por ir muy al grano, una rotura a la baja, una rotura al alza de la última tendencia bajista. Esto pasa justamente por el nivel, Laura, de más o menos los 67, como estábamos comentando eso. Vale, venga, nos vamos al minuto de oro. Ahí. ¿Quieren más? Llaman a Franco Machiavelli, él les atiende y lo que sea. Minuto de oro de Franco Machiavelli, que van a ser segundos casi. Activo, soporte y objetivo. Más controversial en este caso, Laura, estamos hablando de Meta, sé que es un poco la castigada en la narrativa actual, pero como vemos en pantalla, estamos en valoraciones por debajo de la media, estamos con niveles de márgenes netos en máximos en este caso y miraríamos nivel de 525. Si no lo perdemos, pues soy bastante optimista con el valor. Meta, el minuto de oro de Franco Machiavelli, le dejo con la palabra en la boca, Franco. Muchísimas gracias.